En 1922, el asesinato de uno de los directores más famosos de Hollywood se convirtió en el único tema de la ciudad. ¿Quién lo había hecho? La víctima, William Desmond Taylor, 49 años. En un lugar plagado de escándalos y tragedias, el asesinato de William Desmond Taylor tan solo es el abuelo de todos ellos. La investigación fue difícil. Estuvo llena de encubrimientos, corrupción policial, falsificación de pruebas, rumores y mentiras. Algunas cosas nunca cambian. Todo lo que hasta ahora ha ocurrido se queda corto. Entre los sospechosos estaban una de las actrices más populares de la época, una nueva estrella e incluso una madrastra furiosa. ¿Provenía el asesino del misterioso pasado de Taylor? Este tipo conservaba un armario lleno de esqueletos y una colección de ropa interior femenina. Encontraron un montón de fotografías pornográficas y la ropa interior de Mary Miles Minter. Durante este episodio volveremos al lugar del asesinato de Desmond Taylor y reconstruiremos el rompecabezas que continúa sorprendiendo a Hollywood. A todo el mundo le interesaba que se mantuviera en secreto. Había demasiada gente que necesitaba ocultar cosas. Estudiaremos las consecuencias de este espectacular crimen. Soy A.J. Benza. Intentaremos resolver uno de los crímenes más conocidos de la historia de Hollywood, el asesinato a sangre fría de William Desmond Taylor. La mañana del 2 de febrero de 1922, el actor que sería director de cine mudo, William Desmond Taylor, fue hallado muerto en su bungalow con un agujero de bala en la espalda, asesinado por alguien desconocido. A sus 49 años, Taylor era el orgullo de la Paramount. Todos los actores querían trabajar con él. El biógrafo de Taylor, Sidney Kirkpatrick, es el autor de A Cast of Killers. Existe un lugar al que un actor, William Desmond Taylor, llega sin previo aviso, sin historia, y en unos años se convierte en presidente de la Asociación de Directores. ¿Quién podía convertirse en el Spielberg de su época? El viaje de Taylor a Hollywood estuvo lleno de idas y venidas. William Dean Tanner nació en Irlanda el 26 de abril de 1872. A sus 18 años se marchó a América. Pasó mucho tiempo en el corazón del país. Finalmente se asentó en Nueva York e inició su carrera como actor. Fue como actor cuando empezó a centrarse, a descubrirse a sí mismo. Tras unos primeros años al margen como actor, William, con 33 años y casado, tuvo una hija. A los 36 se cansó de su mundana existencia y decidió que necesitaba un cambio. Fue a comer un día y desapareció. He oído historias acerca de que fue a buscar oro a Klondike, de que estuvo trabajando en una planta de petróleo y al final acabó como actor en Hollywood. En 1912, durante sus aventuras y antes de meterse en Hollywood, William Dean Tanner se reinventó a sí mismo y se convirtió en William Desmond Taylor. Bajo este nombre debutó en la película de 1913, The Quakers. Poco después, Taylor decidió que su lugar estaba tras la cámara. Fue una buena idea. Al cabo de 2 años tuvo la oportunidad de dirigir, y a partir de entonces se convirtió en director. Acabó trabajando para la compañía que posteriormente se convertiría en la Paramount. Era todo un caballero en Hollywood, un tipo con clase. Como era anglo-irlandés, tenía el típico acento británico. Era el hombre que rompía en Pasadena durante las fiestas sociales, la única persona respetable. Las apariencias engañan, pero hablaremos de eso más tarde. Cuando William Desmond Taylor cumplía los 40, se había convertido en un aristócrata de Hollywood. Era guapo, elegante y tenía mucho éxito. Muy pronto se encontró rodeado de admiradoras. Una de las mujeres atraídas por los encantos de Taylor fue la actriz cómica Mabel Normand. Todos conocían a Mabel Normand, era toda una estrella, fue como la Joan Crawford de su época. Pero incluso en los años 20 las actrices tenían sus problemas, y Mabel no era una excepción. Mabel tomaba drogas. Eran fáciles de conseguir en cualquier sitio. Se trataba de coca. Lo llamaban nieve. Pájaros de nieve. Tom MacDonald trabaja en la oficina del fiscal general del estado. La cocaína era algo predominante. Durante los años 20 la tenían en cualquier bar. Era como los canapés. Cualquiera podía tomarla. Chicas desenfrenadas como Mabel. William Desmond Taylor la sacó del mundo de la droga. Mabel Normand dijo que Taylor había sido toda una influencia cultural en su vida. Le ayudaba con el francés y la introdujo en el mundo de la lectura.
Una de las teorías es que Taylor, que amaba a Mabel Normand, se peleó con un traficante, que le sacó a la calle y que pelearon. Pero Mabel Normand no fue la única personalidad que tuvo que ver con Taylor. Mary Miles Minter, de 17 años, la versión de la Paramount de Mary Pickford, se metió con fuerza en la vida de este director de 40 años. Mary Miles Minter era actriz desde muy pequeña. Desde los 13 o 14 años, su madre controlaba su carrera. Mary Miles Minter se enamoró perdidamente de Taylor. Su madre era una bruja, manipuladora y dominante, una mujer que se preocupaba de ella tan solo porque ganaba dinero. Literalmente, Charlotte Selby dominaba a su hija. Si Mary se hubiera casado con William Desmond Taylor, o si el público hubiera descubierto que estaba enamorada de un hombre que le doblaba la edad, eso habría arruinado su carrera y habría acabado con la gallina de los huevos de oro. Y Charlotte no podía permitir que eso ocurriera. Algo pasó porque la noche del 2 de febrero de 1922, Desmond Taylor acabó muerto de un disparo en la espalda. Hollywood se quedó perplejo. ¿Quién lo había hecho? ¿Tenía que ver el asesinato de Taylor con Mabel y las drogas? ¿Se trataba de la madre de Mary Miles que había decidido acabar con él? ¿O había sido el sórdido pasado de Desmond Taylor? Examinaremos algunas pruebas que nos ayudarán a resolver este misterioso asesinato. En 1922, el director más famoso de los estudios Paramount, William Desmond Taylor, a sus 49 años, fue hallado muerto en su casa. Este guapo y refinado inglés portaba un agujero de bala en la espalda. ¿Quién lo había hecho? Décadas más tarde, los rumores y las teorías siguen en el aire. Examinemos a los personajes rápidamente. La actriz Mabel Normand era una buena amiga, pero tenía un mal hábito, las drogas. Mary Miles Minter era una joven promesa. La madre de Mary, Charlotte Selby, era una malvada madre que veía a Taylor como una amenaza. Volvamos a la noche en la que Taylor fue asesinado. Había sido una tarde ajetreada para William Desmond Taylor. Tras un día normal de rodaje en el estudio, regresó a casa. Se cambió de ropa y una de sus primeras visitas fue Mabel Normand. Cuando Mabel Normand llegó a la casa de Taylor la noche del asesinato, dijo que escuchó cómo éste discutía por teléfono con alguien. ¿Se trataba de Charlotte advirtiéndole que se apartara de su hija? Hay quien piensa que Mary Miles Minter estuvo escondida arriba mientras Mabel estuvo allí. Había ido a declarar su amor a Taylor y cuando oyó a Mabel, corrió a esconderse. Había discutido con su madre y ésta le había pegado. Quería abandonarla e irse a vivir con Desmond Taylor. Eso molestaba mucho a su madre, porque una cláusula del contrato estipulaba que solo cobraría $1.300.000 si no se casaba. Tenía que hacer de niña pequeña. Tampoco era bueno para la reputación del estudio que su niña más ingenua se casara con un hombre que podía ser su abuelo. No creo que Taylor viera a Mary más que con afecto paternal. Probablemente se encontraba en brazos de Desmond Taylor cuando Charlotte Selby llegó enfundando la pistola que todo el mundo conecta con ella. Estoy seguro de que en medio de la rabia, Charlotte Selby disparó a William Desmond Taylor. A la mañana siguiente, el mayordomo de Taylor, Henry Peavy, llegó y encontró a su jefe muerto en el suelo. Tras una llamada desesperada a los estudios de la Paramount, Peavy llamó a la policía. Los primeros dos policías llegaron y se encontraron con la puerta abierta de par en par, y gente saliendo y entrando. Uno de los primeros a los que pararon fue un ejecutivo del estudio que sacaba una caja de bebida. Hay que pensar que estaba prohibido. Los directores estaban arrodillados frente a la chimenea quemando papeles. Encontraron un juego de llaves que no encajaba en ningún sitio, un montón de fotografías pornográficas y la ropa interior de Mary Miles Minter. La policía comenzó a investigar. Mabel Normand fue interrogada y puesta en libertad. Mabel era adicta a las drogas, pero no asesina. Mary Miles Minter y su madre, Charlotte Selby, también fueron interrogadas, pero hubo un testigo que afirmó que estaban en su casa a la hora del asesinato. Otra de las personas con las que la policía tenía interés en hablar era el mayordomo.
Descubrieron que Henry Peavy también escondía sus secretos. Peavy había sido arrestado por abordar a hombres en un parque cercano. Otros sugieren que Peavy tan solo hacía su trabajo. La relación entre Peavy y Taylor es todo un misterio. Peavy le buscaba compañeros para el sexo a William Desmond Taylor. Y las llaves que la policía encontró y que no pertenecían a ninguna de las cerraduras, probablemente fueran de algún apartamento que Taylor tuviera para sus escapadas. ¿Y si la gente del estudio no hubiera aparecido en la escena del crimen para borrar pruebas, sino para dejar alguna? De hecho, en 1922, si se descubría que un director era homosexual, se habría pensado que estaba pervirtiendo al país. Alguien con poder e influencia no podía ser homosexual. Era un pecado tan grande que hubieran hecho cualquier cosa por ocultarlo, y no era difícil. Colocas algo de ropa interior, fotografías pornográficas, revistas de mujeres y todo queda encubierto. El estudio no intentaba encubrir el asesinato, tan solo querían limpiar la imagen de su director más importante. Los estudios siempre han protegido sus propiedades. Jamás he conocido un estudio que haya hecho algo ilegal para proteger a sus estrellas. Si se trataba de un encubrimiento, jamás se mencionó su homosexualidad en la prensa. Además, todos estaban demasiado ocupados hablando acerca de la ropa interior de Mary Miles Minter. El dedo tan solo parecía apuntar a una persona, a Charlotte Selby. ¿Por qué no le arrestaron? ¿Se trataba de otra persona, un traficante de drogas, algún pervertido o alguien conocido? Era febrero de 1922. La prensa indagaba sobre el primer asesinato misterioso de Hollywood, la muerte del brillante director William Desmond Taylor. La noche que William fue asesinado, Mabel Normand le visitó alrededor de las 7 de la tarde. Pero aparentemente William y Mabel estaban siendo observados. Según dos testigos, el vecino de Taylor, Faith McLean, y su sirvienta, alguien merodeaba alrededor del bungalow. La sirvienta de Faith McLean escuchó los pasos de alguien por el callejón. Se piensa que aquella fue la persona que asesinó a Taylor. Poco tiempo después, Mabel se marchó. Taylor le acompañó y dejó la puerta de la casa abierta. Caminó hasta la zona que había frente al jardín en la que el chofer de Mabel Normand había aparcado, dándole de esta forma unos minutos a su asesino para que se introdujera por la puerta que él había dejado de par en par. Le dio un beso de despedida en la calle. Mientras el chofer se alejaba, ella besó el cristal dejando una huella de barra de labios. Después de que Taylor acompañara a Mabel en el coche, una vez que regresó, el asesino estaba escondido. Creo que alguien dijo manos arriba. Levantó el arma y disparó. Muchos de los vecinos escucharon el tiro, pero lo asociaron con el tubo de escape de un coche. Faith fue la única que miró por la ventana y mientras lo hacía... Había un hombre en el porche de la casa de William Desmond Taylor que le miraba fijamente a los ojos. Cerró la puerta y bajó por la escalera principal. La pregunta es, ¿quién era ese hombre? ¿Se trataba de un hombre? Creo que fue Charlotte, la madre de Mary Miles Minter, vestida de hombre, la que se metió en casa de Taylor y le disparó esa noche. Era la única que tenía motivos para asesinar a Will Taylor. Charlotte no iba a dejar que nada se interpusiera entre ella y aquella riqueza que suponía suya. Alguna gente declaró que Charlotte Selby se enteró del asesinato alrededor de las 7 de la mañana. No había forma alguna de que lo supiera, a no ser que estuviera implicada. Se lo dijo a su chofer antes de que nadie lo supiera. Había demasiadas pruebas que implicaban a Charlotte Selby en el asesinato. Seguro que tenía un padrino, pero fue su propia hija Mary la que dijo que su madre había estado aquella noche con ella. Si supierais que vuestra madre acaba de cometer un crimen, haríais lo que os dicen. Si la asesina fue Charlotte, ¿por qué se salió con la suya? Muchos cargos públicos de aquella época, de los años 20 y 30 de Los Ángeles, estaban acusados de soborno.
Entonces era completamente distinto. En lo más alto de su carrera, Mary Miles Minter cobraba más de $1 millón, toda una fortuna para sus tiempos. Poco después del asesinato de Taylor, la cuenta bancaria de Mary comenzó a disminuir, mientras la de otros engordaban. Las cuentas bancarias de los fiscales fueron la prueba que me convenció de que había sido Charlotte y de que estaba tras el crimen. Se podría decir que había mucha corrupción en Los Ángeles durante los años 20. No es que la corrupción se inventara en Los Ángeles, de hecho creo que fue en Chicago, pero en esta ciudad el poder, el glamour, la fama y el dinero han creado una atmósfera única sobre la tierra. El asesinato de Desmond Taylor fue tan solo el anuncio de lo que aún estaba por llegar. Ahora veremos las consecuencias de este asesinato sobre las vidas, las carreras y las reputaciones que fueron aniquiladas. Nos habíamos quedado en el asesinato en 1922 de este brillante director de cine. Hollywood ni se inmutó. A pesar de las pruebas, jamás nadie fue acusado o arrestado por el crimen. Pero a partir del asesinato de Taylor, Tinseltown no ha podido deshacerse de la reputación de incitar a hacer el mal. Si el zapato te queda bien, incluso aunque sea Gucci, póntelo. El disparo que mató a William Desmond Taylor retumbó en Hollywood durante años. Lo cambió todo. Hollywood se había convertido ya en una parte importante de Los Ángeles y California. Los estudios tenían mucho poder. La estrella más famosa de la Paramount, Roscoe Fatty Arbuckle, tenía un juicio por violación y asesinato de una estrella. Cuando su director más brillante, Taylor, fue hallado muerto, se quedaron petrificados. Se idealizaba mucho a las estrellas. Para el público eran gente buena. Verse envueltos en este tipo de comportamientos no tenía nada que ver con su imagen sobre la pantalla. Muchos americanos sintieron que sus ídolos se tambaleaban. Entonces entró la censura. Hollywood debía limpiar su mala imagen por el dinero. Pero esto no es nada nuevo, tan solo era el principio. Si quisiéramos saber dónde comenzó la corrupción, podríamos decir que fue en Hollywood. La investigación del asesinato de William Desmond Taylor es un perfecto ejemplo del éxito que con ello se obtuvo. Pero nadie podía proteger a los que estuvieron implicados en el escandaloso asesinato de Desmond Taylor. Para cualquiera que tuviera que ver con este asesinato, sus carreras, sus vidas se volvieron malditas. Mabel Normand no estaba preparada para lo que le ocurrió en Hollywood. ¿Cómo podía estarlo? Aunque jamás se le consideró sospechosa, la prensa la presentó como drogadicta. Mabel acabó marcada. A lo largo de los años 20 entró y salió de muchas clínicas. Su carrera se había acabado, se olvidaron de ella. Finalmente murió en una clínica en Pasadena. ¿Y qué ocurrió con Mary Miles Minter, la joven estrella de 17 años que estaba loca por Taylor? Mary Miles Minter, una vez terminó el contrato de su película, jamás volvió a hacer ninguna otra. En los últimos años de vida de Mary, ella se volvió como su madre, la mantenía encerrada bajo llave en su habitación. Jamás admitió públicamente que ella o su madre fueran culpables. Pero sí plasmó en su diario que fue su madre quien asesinó a William Desmond Taylor. Todo el mundo está de acuerdo con que fue la madre de Mary, Charlotte Shelby, la que cometió el asesinato o la que contrató a alguien para que lo hiciera. Pero mientras pudo extender cheques, la mantuvieron al margen. Charlotte Shelby invirtió el dinero de su hija de forma interesante. Pagó a 3 generaciones de fiscales que se pasaban la información de unos a otros, o que descubrían la información en los archivos acerca de que fue ella quien apretó el gatillo. Y para terminar, ¿qué pasó con el legado de William Desmond Taylor, un hombre que había dirigido más de 40 películas a lo largo de sus 10 años en Hollywood? Era un director muy brillante en Hollywood. Y actualmente, si su nombre se menciona, es tan solo para referirse al asesinato de Hollywood más famoso y misterioso. La gente habla todavía de ello y se pregunta quién lo hizo. Se ha convertido en toda una leyenda del lugar. Y continuará siéndolo mientras exista Hollywood. Y mientras siga habiendo misterios y escándalos, seguiremos cerca de vosotros. Soy AJ Benza. Nos veremos próximamente con algún otro episodio acerca de Hollywood.